Hola chicos y chicas, acá estamos en el trabajo práctico número 5. Bien, lo que vamos a ver acá es cómo el gobierno de Irigoyen, que ganó en 1916, ganó la presidencia, pero se le complicó bastante su gobierno porque no tuvo la mayoría en el Congreso. ¿Qué significa esto? Que no había ganado la mayor parte de los diputados y senadores, y los diputados y senadores son los que se dedican a aprobar leyes. Una de las leyes, de las tantas leyes que puede aprobar diputados y senadores, hay una que tiene que hacer todo el año, que es aprobar el presupuesto. ¿Qué significa aprobar el presupuesto? Aprobar el dinero y en qué se va a utilizar en todo el año, desde que se comenzó a aprobar el presupuesto, el año que sigue, ¿no? En qué se va a utilizar. Eso, si vos no tenés dentro de tu partido la mayoría en el Congreso, se te dificulta bastante, porque no deja de ser que te ahoga económicamente. Ahora bien, también quiero aclarar una cosa, en el trabajo práctico anterior yo le había señalado que una gran cantidad de, la mayor parte de la población eran trabajadores y una gran cantidad también eran chacareros. Bueno, los chacareros no eran tantos, ¿tá? Esas familias que tenían pequeños pedazos de tierra que la trabajaban para ellos, bueno, no eran tantos en realidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la tierra la tenía este pequeño sector que llamemos oligarquía, terratenientes, como se quiera decir, ¿tá? Ahora bien, para graficar un poco cómo es cada sector, primero miremos. Ejemplo, a ver, déjenme ver esto. Bueno, no importa. Generalmente la oligarquía eran personas de nombres conocidos, reconocidos, porque eran pocas personas, eran generalmente millonarios, con muchísimo poder económico y aparte de ahí muchísimo poder político. Por ejemplo, uno de los apellidos más famosos son los Sancho Arena, que era la segunda familia más rica del país. Por lo tanto, en general, todos esos gobiernos tuvieron siempre, todos esos sectores, ese sector siempre generalmente tuvo un pensamiento más de tipo conservador. Después tenemos profesionales, que eran muy pocos, porque muy pocos se recibían de la universidad o podían ir a la universidad estaba muy restringida, solamente a personas con un alto poder económico. Acá, por ejemplo, tenemos a Moreno, Francisco Moreno, que fue biólogo, geógrafo, explorador, que le dio el nombre al glaciar Perito Moreno. Después también tenemos, obviamente, tenemos los chacareros, que serían el tercer sector, el que va acá, que obviamente son los que trabajan la tierra, con su propio trabajo. A veces contrataban a alguien, pero era muy raro que pasara eso. Eh, eran dueños de sus tierras, o lo que generalmente pasaba era que alquilaban tierras a lo que sería la oligarquía, ¿tá? El sector este que tenía la mayor cantidad de tierras. Y después, por otro lado, la enorme mayoría de la población, que eran los trabajadores rurales, ¿tá? Que trabajaban en el campo, o trabajadores de ciudad que podían trabajar en el puerto, que era el lugar donde se exportaba, donde salían todos los barcos que llevaban toda la carne y todos los granos hacia Europa y Estados Unidos. Más que nada, mejor dicho, Estados Unidos no, hacia Europa. Ahora bien, vamos a poner las cosas, está medio complicado acá esto. A ver, vamos a correr todo esto y vamos a explicarle las actividades. Ahora bien, nosotros estamos viendo la parte política del asunto sobre cómo a Irigoyen se le complicó su gobierno. Entonces, lo que tenemos que primero, además de leer el texto, obviamente, primero, actividad A. Los tres poderes que tiene nuestro país en nuestro sistema político son judicial, jueces, ejecutivo, presidente, y el legislativo, diputados y senadores. En esos tres poderes se divide un país como nuestro, que es una república. Ahora bien, lee las siguientes noticias y marca o escribir cuando se menciona el poder ejecutivo, al poder judicial y al poder legislativo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una noticia actual que es sobre la sanción de la ley de matrimonio igualitario que se hizo hace más o menos unos 10 años en realidad se hizo. Ahora bien, ustedes tienen que leer las dos noticias y tienen que fijarse en qué parte se menciona a los jueces, en qué parte el poder ejecutivo, es decir, presidente o presidenta, y en qué parte se menciona el legislativo, es decir, diputados y senadores. Y marquen en el texto o escriban las frases en donde se mencionan esos tres poderes. ¿Por qué estoy poniendo una noticia nueva? Porque, a ver, el sistema político argentino actual viene de la época
que nosotros estábamos estudiando, de hecho, unos cuantos años antes. Durante la época dominado por los conservadores, a pesar de que todos eran elegidos por fraude, existía un presidente, existían jueces y existían diputados y senadores. Había esa división de poderes. Ahora bien, eran todos conservadores, de eso no hay dudas. La segunda pregunta dice, volviendo a la época que estudiamos, Irigoyen y su partido manejaban el poder legislativo porque, bueno, lean el texto y fíjense para ustedes, según lo que leyeron, ¿manejaba el poder legislativo sí o no y por qué? ¿Cómo saben que era así? C, ¿qué consecuencias tuvo esto para su gobierno? ¿Cómo lo afectó el hecho de que tenía la mayoría o que era minoría en el Congreso? Cualquiera sea la respuesta correcta. ¿Y de qué podrá significar la frase Irigoyen llegó al gobierno pero no al poder? Acá traten de entender la frase en base a lo que ustedes han leído. ¿Tá? Llegó al gobierno, pero no al poder. Estar en el gobierno es una cosa, tener el poder es otra cosa. ¿Tá? Poder es poder hacer lo que uno quiere. Uno llega al gobierno pero no necesariamente puede hacer lo que uno quiere. Y eso depende de algunas cuestiones, de varias cuestiones. A Irigoyen se le complicó bastante por algo. ¿Qué diferencias encontrás entre cómo se promulgó la ley de matrimonio igualitario de 2010 y las leyes que quiso que se promulgaran Irigoyen? Fíjense en cómo se promulgó la ley de matrimonio igualitario de 2010, cómo fue en el Congreso del asunto, y cómo le pasaba a las leyes de Irigoyen. ¿Qué diferencia hay entre esa ley de ahora, del 2010, y esa ley que intentó promulgar Irigoyen? Bueno, el trabajo práctico número 5.